Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó.
No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
Imagina la próxima generación, construyendo el mañana a través del servicio a los demás. Imagina los líderes del mañana, poniendo la felicidad de los demás por encima de la suya. Imagina la felicidad que viene de la esperanza, no del materialismo o la ambición. Imagina poner nuestra esperanza en los jóvenes en vez de desesperación. E imagina a nuestros jóvenes cambiando el mundo a través del intercambio de sus corazones con otros. ¿Ves cómo todo se conecta? Muy bien, ahora ves lo que IYF ve. La Asociación para Jóvenes IYF es una organización no gubernamental del primer nivel dedicada al crecimiento espiritual, intelectual y emocional de la juventud en todos los rincones del planeta. IYF provee el entrenamiento y las oportunidades prácticas que los estudiantes necesitan para superar los desafíos y las dificultades de la vida, para pensar profundamente, para descubrir que la verdadera felicidad viene del corazón. Hoy, el mundo se encuentra cautivado con la forma exclusiva en que ayudamos a los jóvenes a descubrir el poder de su juventud. El interés activo y el apoyo de líderes globales de todos los continentes, junto a educadores internacionales y dignatarios, se alinean con la incansable labor que realizamos para crear un futuro puro y brillante. Eventos especiales y conferencias. Desarrollo del intelecto. Programas de voluntariado internacional. Intercambio cultural. Música y danza. Entrenamiento en liderazgo. Estamos construyendo el futuro, un joven a la vez. Ve cómo todo se conecta en IYF. Campamento Mundial de IYF. Cantata navideña del Coro Gracias. Cantata de Pascua del Coro Gracias. Invitados ilustres. Charlas del corazón. Voluntarios médicos Buenas Nuevas. Voluntarios internacionales Good News Corps. Campamento de inglés en México. Campamento de inglés en Haití y en otros países. Academias de IYF. Desafío, cambio y unión. Festival de regreso de los voluntarios internacionales. IYF.
Dijo luego a David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. 5. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen acá, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Hasta al 12 hemos leído todo el capítulo 27. David fue ungido por Samuel. La verdad que no fue por Samuel, sino Dios eligió a David y ungió como rey de Israel. Quiere decir que la voluntad de Dios pasó de Saúl a David. Aparentemente Saúl seguía en el trono del rey de Israel y David andaba huyendo como un forastero y extranjero miserablemente en la tierra de Israel. Pero la verdad que Dios estaba con David. Dios le cuidaba y le apoyaba a David. Lo que tenía Saúl, solamente el apoyo humano de sus personales, su deseo, su idea, su astucia, no más. Pero la voluntad de Dios ya se había ido de Saúl a David.
Por eso Saúl, con su ejército, aunque le perseguía a David, no pudo lograr nada de nada. David era un hombre débil, pero Saúl, siendo el rey, no pudo tocar al cuerpo de David. La pelea entre Saúl y David no fue por David, sino fue por la voluntad de Dios y por el apoyo de Dios. Así David pudo sobrevivir y seguir adelante. No murió David porque David peleaba bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David, cuidándolo, protegiéndolo también. Pero un día le llegó un pensamiento. ¿Seré muerto algún día al fin por la mano de Saúl? Le llegó este pensamiento. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Eso no podía suceder. No sucedió y no podía suceder nunca jamás. Eso no es por la fuerza y por la habilidad, por la valentía de David, sino por la promesa de Dios, por la mano poderosa de Dios. A toda manera, David no podía morir por la mano de Saúl.